ya es ley en la Florida un nuevo paquete que endurece pues las leyes. Me imagino yo que el espíritu es prevenir el tráfico de personas, la inmigración ilegal, etcétera, etcétera, pero hay visiones encontradas de si esto también no está como muy tenso. Me gustaría saber, primero, bueno, de qué estamos hablando y segundo, su opinión como ejecutor del oficio de las leyes durante tantos años. ¿A usted qué le parece? Mira, yo no he leído las 43 páginas que conforman el... Acabo de conseguirlo hace 2 minutos. Estaba viendo algunas cosas mientras tú estabas hablando. Es un paquete que modifica varios de los estatutos de la Florida en relación al acceso al empleo, a la información que se colecta en los hospitales, con el uso de, sobre todo, de beneficios concedidos por el Estado, como el Medicaid, para regular regular y controlar a la inmigración ilegal. También se endurece las penas para el ejercicio del tráfico humano dentro del estado o que entren al estado de la Florida. Fuera de eso, yo pensaba que era mucho más duro. Los comentarios en la prensa son tremendos acerca de si la persona está harboring, o sea, está ayudando de alguna manera a un ilegal, puede enfrentar penas de hasta 15 años de privación de libertad. Puede ser que esté allí, pero yo no lo he visto todavía. No es lo que yo, no es lo que yo esperaba de la primera lectura, de lo que he oído decir que es tan malo esta legislación. Obviamente, claro está que hay que preocuparse por no cometer actos ilegales, como es el de tráfico de personas, que siempre ha sido un acto ilegal. Es un acto ilegal desde el punto de vista federal y también lo es en muchos estados. Y la Florida se une a ello, modificando el estatuto 787.07 sobre human smuggling en el estado de la Florida. Fuera de eso, yo pensé que podría haber algún aspecto que pudiera tocar con la falta o con la inconstitucionalidad de esta ley en relación a que pueda meterse el Estado en asuntos que solo competen al gobierno federal. Es posible que sí, es posible que no, porque recuérdese siempre que una de las pocas cosas que dice la Constitución claramente de los Estados Unidos en su artículo 3 es que las leyes de nacionalidad le corresponden solo al Congreso de los Estados Unidos. Todo el mundo ha metido las manos en el tema de migratorio hasta el punto de que, y yo creo que la más grave de todas estas meteduras de mano tratando de resolver problemas existentes la inició Barack Obama con el DACA, y eso ha traído como consecuencia cada vez más un intervencionismo por parte del Ejecutivo o los ejecutivos, también ahora los estados, en la parte que le corresponde, de acuerdo a lo que dice la enmienda 10 de la Constitución, para regular aspectos que están relacionados con el tema migratorio. Nuevamente, hay que leer con detenimiento todo el estatuto, pero lo que se busca es un mayor control y regulación de lo que el Estado, de las licencias y políticas del Estado de concesión de derechos y privilegios dentro del Estado de la Florida, como es la licencia de conducir, los empleos dentro del Estado de la Florida, el servicio, los servicios médicos, los servicios de asistencia social, que se limitan obviamente a aquellas personas que no se le va a dar a las personas que no tienen un estatus legal. Eso es básicamente lo que he visto en este paquete de medidas que se ha tomado a través de esta ley que se conoce hasta ahora como el Bill 1718, 1718 del Senado de la Florida. Alpizar, tenemos en el programa también, buscando precisamente tener varias visiones de expertos en ¿Dónde el está tema. Lore? A mí me gusta hablar con Lore. Bueno, hoy te tengo una sorpresa maravillosa que sé que también te va a encantar. Bienvenida, Claudia Cañizares. Oh, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Pizar? ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿y tú qué tal? Aquí vamos, luchando. Bueno, es un honor. Mueve las pantallitas y ponme a mí en el medio. Ahora me siento más ahí, mejor. Perfecto. Entonces,
Claudia, bienvenida nuevamente. Gracias por siempre gentilmente acompañarnos. Y bueno, escuchábamos un poquito primero en general la visión del PISAR sobre el alcance de esta ley. Me gustaría tener la misma pregunta. Primero, ¿qué te parece en general? Luego vamos a algunas particularidades, este nuevo paquete. Bueno, a mí me preocupa esta ley en lo general, porque sí, por ejemplo, la ley dice que no puedes transportar a una persona que está ilegal en el estado, pero no define que es una persona ilegal. Está definiendo una persona ilegal quien no tiene estatus, pero sin embargo está en un proceso ya de inmigración, o estás definiendo como ilegal a la persona que nunca ha estado en un proceso de inmigración. Estás definiendo ilegal al que tiene una I-103, una petición pendiente y quizás está haciendo un perdón a través de la pareja, o no hay definición, simplemente no hay una definición, lo dejan un libro. No sé qué crees también de la circunstancia, porque una cosa es que, por ejemplo, un pariente mío, ¿no? Un sobrino que trabaja conmigo, que me ayuda, que yo lo recibí o que lo acogí, está en un proceso de este tipo, pero todavía no tiene un estatus y va conmigo a hacer una zanja a mi trabajo. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo esté transportando como en tráfico, ¿no? Yo formo parte de una red que estoy trayendo a la Florida 7 venezolanas para ser explotadas de otra forma. Entonces, ¿cuál sería la circunstancia en cualquier circunstancia? Oye, cuenten ahí los 4. ¿Quién tiene papeles? ¿Quién no tiene? ¿O bueno, se trata de...? A ver. La ley dice que hace ilegal a que una persona esté transportando una persona que no tenga documentos. Entonces sí creo que también deja bastante vague, como lo dicen en inglés, o sea, es vago en su definición, porque estás transportando, supongamos al jardinero que viene a cortar la hierba con las personas que trabajan aquí en la casa, y sabemos que a veces usan personas que no tienen documentos, entonces esa persona está transportando personas ilegales. Eso es la definición que ellos están buscando. La realidad es que, por lo que yo leí por arriba, sí, parece que sí, que por el simple hecho de tú estar teniendo una persona en tu carro, se pudiera considerar que tú estás transportando a una persona que está ilegal, aunque no estés recibiendo algún tipo de beneficio económico por ese transporte. Entonces, a diferencia de la definición de smuggling federal, este transporte que hace aquí, que están haciendo en el estado, es un poco mucho más ancho que lo que es la definición federal, y sí abre puertas a que las personas, y a mí lo que más me preocupa es el derecho de los ciudadanos en total, que a mí me paren cuando yo estoy manejando mi carro simplemente para preguntarme cuál es el estatus migratorio de mis pasajeros. Me parece que eso es una violación completamente de tanto del cuarto mandamiento como del quinto mandamiento. Y no sé al PISAR cómo se siente, pero yo lo que le he dicho a las personas que me han preguntado sobre esta ley es: lo primero que ustedes tienen que decir cuando les pregunten sobre su estatus migratorio, invoquen el quinto mandamiento y diga: yo no tengo que responder esta pregunta, no la voy a responder. No está claro. Y sobre todo si tiene la seguridad de que está haciendo algo o que tiene algún tipo de beneficio porque está pendiente en inmigración. Pero fíjate, ahora tengo aquí frente a mí, dice la sección 10, que va a enmendar el estatuto 787.07 sobre tráfico humano en la Florida, y lo estoy traduciendo lo que dice Gigle. Dice que excepto a como se prevé en las secciones 3, 4 y 5, una persona que con conocimiento e intencionalmente transporte dentro del estado de la Florida un individuo o una persona que conozca o que razonablemente deba entenderse que ha entrado en Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionado, entonces esta persona puede ser sancionada. Pero hay dos elementos aquí: que lo conozca y que además que lo haga con toda intención. Así que eso... Y hay un tercero, con toda intención. Y que no haya sido inspeccionado. Con toda intención de qué? Porque con toda intención de llevarlo a la corte para que se presente en frente del juez, o sea, o intención... No, lo que está diciendo es que el acto de transportar a una persona al estado de la Florida tiene que ser intencional, sí, sabiendo de que esta persona es ilegal. O sea, lo que van a penalizar como tal es que tú lo entras a la Florida.
no transportarlo dentro de la Florida, pero igual me Oye, preocupa. me estás apurando porque lo tengo. Realmente, pero yo me pongo en el lugar del policía. Le está abriendo las puertas o le está abriendo la posibilidad al policía que pare al ciudadano común que está manejando por la 836 para ver a quién tiene el carro. No, eso sí, Y eso es lo que está convirtiéndose con le está dando la potestad, está extendiendo el ejercicio, y ahí es donde puede haber un problema constitucional. El ejercicio de la potestad migratoria que corresponde al gobierno federal a las instituciones del estado de la Florida. Ya a los state troopers, cuando se trata de transportación, a las policías locales, que pueden hacer esta pregunta y determinar si la persona está en violación de la ley, transportando a una persona a sabienda que esta persona es ilegal con toda intención de hacerlo. Ahí es donde viene el límite de tipificar. Una pregunta, cuando se dice que estás transportando con toda intención una persona que entró ilegal a Estados Unidos, knowingly and willfully, pero que no ha sido inspeccionado, por ejemplo, una persona que cruza la frontera y que se entrega y que le dan un I-220 que sea, ese está inspeccionado. Ese está inspeccionado. No, pero esto es clave porque me están escribiendo, literalmente tengo lleno eso de personas con I-220A, con I-220B, con el tema ahora de las deportaciones. En mi opinión, eso no es para esta gente. Me escondo, me meto bajo la cama, ¿qué hago? No, yo no. Todo lo contrario. A ver. Yo estoy completamente de acuerdo con el Alpizar. Esto no es para estas personas, esto es para las personas que han vivido en la sombra por los últimos 20, 30 años aquí en los Estados Unidos, y entonces ahora, desafortunadamente, por esta ley, si son detenidos por un policía, los pueden cuestionar con respecto a su estatus migratorio para saber si tú estás transportando a una persona ilegal, aunque esa persona haya entrado a la Florida hace 20 años, 30 años. Y eso es, y me alegro que Claudia toque el tema, porque a mí siempre me preocupa que estamos dejando atrás a los que están atrás. Estamos tratando de resolver, cada gobierno, cada administración que viene, trata de resolver el problema que se le está presentando al presente, y se olvida de que en este país existen más de 20 millones de personas que han vivido por 20 años y más a la sombra, que no han tenido una respuesta por parte de las autoridades federales, sobre todo el Congreso de los Estados Unidos, que es el que tiene que definitivamente legislar, ponerse de acuerdo entre demócratas, republicanos, independientes y lo que sea, y poner todos los problemas aparte que tienen que ver con la política y el desentendimiento entre uno y otro partido, y conformar definitivamente una legislación comprensiva migratoria que incluya a todos los casos posibles que estamos teniendo en este momento. No crear una crisis detrás de la otra para buscar un remiendo institucional por parte del Ejecutivo, que a mí me parece que también son todos inconstitucionales, porque como dije anteriormente, no sé si Claudia me estaba oyendo, la Constitución de los Estados Unidos, la original, sin enmienda ninguna, en el artículo 3 claramente define que solo al Congreso le corresponde legislar sobre el tema migratorio. Y eso es lo que está pasando cada vez que vemos estas cosas. Pero repitiendo sobre el temor que tienen las personas que han entrado por la frontera y han recibido algún tipo de inspección, esto no es para ellos. Lógicamente, sí es preocupante, y lo decíamos al principio, que el estado de la Florida entonces empieza a hacer una serie de limitaciones de acceso a servicios públicos a las personas que no tienen documentación. Sí, pero también, ¿cómo tú le explicas al oficial que a lo mejor tiene un high school diploma o a lo mejor tiene un associate's degree, que no sabe absolutamente nada de inmigración, que esta persona entró ilegal por la frontera, tiene un proceso de corte pendiente y sin embargo no está ilegal? Entonces, abre también a que se cometan errores y arrestos innecesarios, porque ¿cómo tú entrenas a todas las fuerzas de policías que existen en la Florida para que ellos conozcan cuál es la definición de lo que es una persona que está legal o ilegal? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué están esperando? Que el que tiene la I-220A ande con la I-220A en el bolsillo todos los días para que Dios no lo quiera, lo paran y pueda definir que él está legal, y que caiga en manos de un oficial que sabe o que pueda leer y que pueda entender lo que dice ese papel? Entonces, por lo pronto yo les recomendaría a todos que anduvieran con ella en el bolsillo.
No, la realidad es que sí, hagan una copia y llévenlo, o lleven con ustedes una copia de su próxima fecha de corte. Pero ¿qué voy a hacer con los que no tienen fecha de corte? Que los tengo. Yo tengo personas que han estado en el país, que están casados con ciudadanos americanos, residentes permanentes, esperando un proceso de un perdón, que anteriormente se demoraba 6 meses, ahora se está demorando 3 años, y desafortunadamente ahora me tengo que preocupar que a lo mejor lo van a detener y a la policía, y a la esposa le van a poner un cargo federal porque lo está transportando para traerlo a mi oficina, para yo poderle hacer sus papeles. Entonces, es una preocupación completamente innecesaria. Yo creo que realmente los ciudadanos americanos que estamos aquí, que vivimos en el estado, somos los primeros que tenemos que salir a defender a los inmigrantes y decir, esta ley no está bien, está creando un pánico y un caos. Y también vamos a hablar de los hospitales. Les está obligando a los hospitales que reporten el estatus migratorio de los pacientes que reciben. Yo estoy pagando seguro médico, yo estoy pagando taxes. Si a mí me preguntan en el hospital qué estatus migratorio yo tengo, le voy a decir, no te importa. Aunque yo sé que yo soy ciudadana americana y llevo muchos años de ciudadana americana, la realidad es que no les importa. Entonces, me molesta muchísimo esta ley y me parece que lo que crea es un pánico para las personas que a lo mejor han sufrido algún tipo de delito y no van a querer ir al hospital para recibir ayuda porque tienen que ahora declarar que son inmigrantes. O sea, la mujer que es violentada en su casa o la mujer que sufre un rape, que es violada en la calle, ahora no va a querer ir al hospital a recibir tratamiento médico y mucho menos llamar a la policía porque tiene que dar su estatus migratorio. Come on, eso es realmente... Pero ayer el propio Alpizar me decía que él no cree que esto dure mucho. No, que yo tampoco. Casi seguro va a ser impugnado. Y también la cuestión está en como que el punto medio a veces avanza en zigzag. Se crea esta ley que parece que es un poco extrema, pero que también tiene algunos fundamentos, algunos otros problemas que pretende, aunque no sea efectiva, pretende combatirlo. Por ejemplo, en Texas ahora un señor que había sido deportado 3 veces. 4. Que casualmente ningún medio lo dice. Yo me acomplejo un poco que cada vez que el tirador es latino, solo es el tirador. Las víctimas, si son un tirador mató a 8 latinos. Es la narrativa. Ahora, ¿el tirador quién es? Bueno, resulta que es otro latino que entró ilegalmente, que tiene 4 deportaciones y que pone a la vista el descontrol, porque, oye, esto, 2 veces la población de Cuba, 20 millones de personas que no se sabe quién es. A la hora de incluso la policía analizar esto mismo que mencionaba Claudia, la mujer que fue violada, sí, pero si fue violada por una de estas 20 millones de personas que no consta en ninguna base de datos, que su nombre no lo tenemos, que la huella no la tenemos, que no sabe dónde está, bueno, también hay 20 millones de casos sin resolver y además son irresolvibles. Está aquí, no está, ¿quién es? Se fue. Entonces, yo considero que hay que buscar un punto medio. Un punto medio es no crear un estado policial, de eso venimos, preservar las libertades. Hacia allá va todo el mundo, mi hermano. Sí, pero yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso. Y yo soy republicano y me gusta DeSantis y todas las cosas, pero no soy un seguidor extremista de las cosas, ¿no? Esta ley siento, como muchas personas, que está muy general y que puede generar todas esas cosas, pero también es como que no me gusta darle cero atención a un asunto que también es un problema. Hay que hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que está en el punto medio de las libertades y que para el relajo también? La razón de este tipo de legislación está fundado también incluso lo dice el preámbulo del bill, que es la actuación de algunos ilegales en la comisión de actos criminales y, por supuesto, el incremento del gasto público del estado de la Florida por razón de sencillamente haber personas que no tienen un estatus acá, que tienen acceso a servicios públicos que tienen que ser pagados por todos los ciudadanos. Esa es la razón, lo que trata de buscar el balance de esta legislación. Yo recuerdo que cuando esto se estaba discutiendo, ahora me doy cuenta de por qué me escribieron unos representantes, no voy a decir quiénes, y me pidieron la opinión. Ahora sé que sobre esta misma ley, y yo tuve que aclararle que no toda ese concepto ilegal de que hablaba Claudia ahorita
traté de reducirlo al término de aquellos que no tuvieran ningún tipo de documentación, que no hubieran sido inspeccionados, porque una de las cosas que dice esta ley es que se ha puesto a disposición del Estado 10 millones era originalmente, ahora dice que son 12 millones de dólares para extraer del estado de la Florida hacia otros lugares a personas que han entrado aquí ilegalmente. Y dije yo entonces a esas personas que me preguntaron, que estaban discutiendo en la Cámara de Representantes este documento, que las personas había que tener cuidado cuál era el trato de ilegal que se le estaban dando, porque había todas las personas que entraban por la frontera y habían sido inspeccionadas, tenían la oportunidad de asistir un día a la corte o a cualquier otro beneficio migratorio al que pudieran tener acceso, y que me parecía a mí que extraerlos de la Florida de la manera en que podían ellos creer que podía conformarse este bill, que no sé todavía lo que dice en relación a este tipo de personas y transporte de ilegales, como extraerlo de la Florida, era inconstitucional, porque todas estas personas tenían un derecho de acuerdo a las leyes migratorias que son federales y que no son competencia del Estado de la Florida. Me doy cuenta ahora que hasta cierto punto ayudé entonces a aflojar las tuercas que tenía originalmente esta nueva legislación, aclarando lo que ya Claudia decía, que a las personas que entran inspeccionados, que tienen una I-220A, que tienen cualquier papel que le den en la frontera, no deben tener las preocupaciones que sí tienen que tener aquellos que han llevado mucho tiempo aquí sin ningún tipo de papel, porque no han sido jamás, han pasado por el radar de inmigración. Claudia, por favor. Yo creo que realmente, o sea, mi preocupación es no tanto la definición del que ya pasó por la frontera, también yo lo estaba compartiendo anteriormente, el que pasó por la frontera y está esperando un proceso de corte, técnicamente está en un limbo legal, pero no está ilegal completo, porque él está en un proceso y puede decir, no, yo estoy en un proceso, inmigración me permitió entrar y aquí están mis documentos que demuestran que yo me estoy reportando con inmigración. Pero ahí estaba entrando un comentario de una persona que dice, bueno, y si entré con una visa de turista, ya pasaron mis 6 meses, esta ley me cubre a mí. Sí te cubre porque ya a los 6 meses tú estás ilegal. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona después de los 6 meses? La palabra no sería te cubre, sería te alcanza. Te alcanza, Sí, claro. exacto. Sí, Sí, bueno. te alcanza. Entonces, ese es el tipo de persona que si le dice a la amiga, no sé, llévame al supermercado a comprarme comida porque no vas a manejar sin licencia, entonces la amiga está transportándola y se abre las puertas a que un policía les pueda preguntar y que Dios no quiera, quizás entonces le puedan poner una acusación a la amiga que estaba transportando un ilegal cuando quería llevar a su amiga al supermercado. A ver, volvemos al punto que estaba diciendo Alpizar, no lo está haciendo intencionalmente, no lo está trayendo no lo está entrando en el estado y esas cosas, pero eso no para que la policía los arreste mientras todo eso se define, ¿me entiendes? Y esa es mi gran preocupación. Hay que darle un crash course a la policía diciéndole que esa señora que entró con una visa, entró admitida al país, por tanto, el que se haya extendido más allá le da la posibilidad de que sea extraída del país a través del proceso de exclusión que se refiere. Pero si esa persona que entró con una visa y se pasó y es cubana, pues tiene derecho a la ley de ajuste cubano pasado un año y un día. En fin, esto es verdad que da para va a dar mucho que hacer si las policías se extreman en algunos de los casos. Yo espero que seamos un poquito más razonables. Los otros días estábamos viendo un oficial aquí en el sur de Miami pidiéndole el Social Security a un chofer. El Social Security no tiene nada que ver con inmigración. Yo no tengo que enseñarte. Me parte mi Social Security. El chofer se defendió y dijo: mi Social Security es privado. Yo no te tengo que enseñar mi Social Security. A ti no te hace falta mi Social Security para nada. Mi licencia de conducir y mi registración. Eso es todo lo que usted necesita. Pero realmente, esa fue la persona que estoy segura que era un ciudadano americano que no le tiene temor a nada. Pero el pobre inmigrante que acaba de llegar o el que sabe que está aquí indocumentado, que lleva 20 años aquí, cuando le hacen una pregunta así, le van a temblar las rodillas. Hay varias preguntas y me envían por WhatsApp. Yo esto
casi que ya no lo puedo creer, pero es así. Hay personas que están sacando pasajes para ver los volcanes hoy. Ahora fue que pude vender la casa, Eliezer. Esto es un mensaje de hoy por la mañana. Le digo que van a estar los abogados aquí y me dice, Eliezer, ya tengo pasajes para Nicaragua dentro de 9 días. Le digo, papi, usted está como, ¿cómo se llama? Ruperto, el que se despertó 20 años después y ya no entiende el mundo. Vas a perder tu dinero porque hay momentum y momentum. Entonces el momentum de ahora es el tucuntún. Vas a llegar ahí a la frontera y ya lo ha alertado que oígame, para que hasta los demócratas hablen de eso. Es fuerte y por fin ya Mallorca lo ha dicho. Si entras por la frontera, te vamos a virar para atrás. Que ya los medios dicen, bueno, lo mismo que Trump, etcétera. Bueno, pero es que es lo mismo que la ley, antes que nacieran todos. Entrar ilegal al país tiene un problema. Pero, creen, para los dos, rápido, ¿qué le dicen a la persona que aspira a hacer ahora todo el recorrido y entrar dentro de una semana, 2 semanas a los Estados Unidos ilegalmente? En ningún momento he sido partidaria, ni lo fui en el año 2015 cuando teníamos la ley de pies secos, pies mojados, ni lo fui en el 2017 cuando estaban haciendo las entrevistas de Medio Creíble y luego dando el parol, ni lo fui cuando abrieron Nicaragua, ni lo voy a hacer. Yo nunca le voy a recomendar a una persona que entre ilegal a los Estados Unidos. Hay formas de venir legal al país y realmente... Y ahora, la realidad es que ahora más que nunca la frontera está bien, bien complicada. Sí se habla de que van a quitar el título 42, pero van a implementar el título 8. Y para quien no sepa, que el título 8 siempre ha existido, no es nada nuevo. Pero lo que significa es que van a implementar el uso del expedited order removal, de estas salidas de deportación de forma expedita. A la persona le van a hacer la entrevista de Medio Creíble. Si no pasa la entrevista de Medio Creíble, los van a montar en el avión y los deportan. Punto y final. Entonces, Claudia, importante decir en ese punto, porque todo el mundo se cree, la entrevista es mía, yo necesito un abogado. No, la entrevista es para ti y los abogados no podemos ni siquiera participar. Si acaso, mira, oír lo que está pasando y nada más. Muy poco. La realidad es que a mí cuando se hacían un montón de entrevistas de Miedo Creíble, porque ya realmente en los últimos 2 años ha sido un relajo total y ni las hacen, pero cuando se hacían entrevistas de Miedo Creíble, lo que yo decía, si me quieren usar, úsame para ir al centro de detención y prepararlo para la entrevista de Medio Creíble. Correcto. La representación, y realmente teníamos muy buenos resultados haciendo esa preparación porque ellos iban sabiendo cómo expresar su caso, pero vamos a estar claros, Eliezer, hay muchísimas personas que están entrando por la frontera, que yo me siento con ellos todos los días a hacer consultas, me dicen, a mí en Cuba no me pasó nada. Esta persona no va a pasar una entrevista de Miedo Creíble porque se piensan que vivir en Cuba y por vivir en una dictadura ellos tienen un miedo creíble. No, señor. Yo nací en Cuba, me fui de Cuba con 13 años y tengo ahora 36 años y he ido a Cuba muchas veces y nunca me ha pasado nada, nunca he tenido un problema en Cuba. No todo el cubano que vive en Cuba tiene problemas. Eso es correcto. No estás de acuerdo con la opinión, pero eso no quiere decir que tú has sufrido una persecución que te dé bases para tú poder pasar una entrevista de Miedo Creíble y mucho menos para poder hacer un asilo político. Entonces, ahora se van a enfrentar, el que decide entrar por la frontera de manera ilegal, se va a enfrentar a la entrevista de Miedo Creíble y ahí ya verá. Y sabemos que ya se están haciendo las deportaciones. Bueno, y a veces hay casos más extremos. Y es que no solamente no sufriste persecución o represión en Cuba, sino que hay algunos que fueron al revés, persiguieron y reprimieron. No sé. Y ya eso, que bueno, están miles de casos en internet, pero eso están viniendo más por el parol, porque es como más expedito, no hay inspección de nada, etcétera, etcétera, y toca hacer otro proceso después para removerlo, pero es un poco complicado. Tomando preguntas del público para no abusar mucho de su tiempo. Básicamente, bueno, insisten en que si esto se va a llegar a ejecutar o ustedes creen que esto se va a impugnar. Y dice Eliezer, pregunto si entonces la ley reconoce que nosotros con la I-220A tenemos una entrada legal. Pregunta al abogado si bajo esa ley nos podemos ajustar a la ley de ajuste. La ley de ajuste floridano. Vaya. Fantástico, fantástica la... Yo no interpreto que una inspección es una entrada legal. Usted que no sé. No, la inspección no es una entrada. Hay que diferenciar entre inspección y admisión. Los que tienen derecho a la ley de ajuste cubano son los que han sido admitidos al país
y los cubanos, la admisión resulta incluso con cualquier tipo de parol, que es otra discusión, ¿verdad, Claudia? Que para eso hay que escribir bastante y saber un poquitico de derecho migratorio, ¿no? La inspección no es suficiente para ser considerado admitido en el país. La admisión es sencillamente lo que precede a la admisión en el país. Y lo que le han dado es la salida bajo su propio reconocimiento. Lea, todo el mundo dice I-220A, pero la I-220A es Release on your own reconnaissance. Quiere decir que te han liberado porque te han identificado como la persona que dices tú ser y por eso te sueltan. Lo que dicen los americanos, catch and release. Te cogen y te sueltan a ver qué va a pasar contigo después. Y todos, lo hemos repetido constantemente. Todo el que entra por la frontera está sujeto a un proceso de exclusión del país, porque usted entró ilegal. Y aquellos que entran en la frontera y después son inspeccionados, están en peor posición que aquellos que dicen pedir permiso para entrar al país y que lo dejan entrar sin ningún tipo de admisión, que también sucede, que son los arriving aliens. Y si usted lee perfecto, la gente, y Claudia, con eso va a coincidir conmigo, nunca leen el NTA, ellos se quedan parados en la notificación de aparecer en corte. Esa no la leen nunca, que es el documento fundamental, que es donde te ponen los cargos que a ti te corresponde por haber entrado ilegalmente al país. Y yo se los enseño a los clientes que vienen a la oficina. Léete la segunda casilla esa que tú dices que tienes. Léete la que está casi en español. Dice que tú eres una persona que ha entrado al país, que ha sido inspeccionado, pero que no le han dado parol, que no ha sido ni admitido ni parolizado. Entonces, hagan ustedes mismos la diferenciación, lean sus propios documentos, estudien, vayan y instruyanse, reciban instrucción a través de las consultas con abogados como Claudia, como somos muchísimos aquí en el sur de la Florida. No se queden con la opinión que oyen en TikTok o con la esquina en el Sedano o con lo que le dice el amigo que dijo saber lo que le había dicho un notario que le había explicado a otro que era paralegal. Y así la curva de rumor llega hasta el punto de creer que esto que están diciendo ahora, que acaban de aprobar una ley, que es lo que yo interpreté de la pregunta que te hicieron, que permite a los cubanos a través de esta ley ajustar en la Florida por la ley de ajuste cubano. Le ronca el merequetén. Bueno, Claudia, por favor. No, o sea, volvemos al punto. Las personas que están, o sea, yo lo voy a tratar de definir diferente. Las personas que están con la I-220A están en un limbo legal. Ustedes no tienen estatus, pero tampoco están ilegal en lo que se definiría esta ley, porque ustedes tienen un proceso de inmigración andando. Ustedes no se están ocultando de inmigración. Inmigración sabe que usted está aquí y usted está cumpliendo con sus requerimientos de ir a reportarse a inmigración y por lo tanto esta ley no les toca a ustedes. Eso sería así como yo se lo estoy explicando a mis clientes. Más sin embargo, bueno, sí, es verdad que sí deja en limbo y las personas, por ejemplo, que había personas que me estaban que vi que estaban poniendo, bueno, y si yo tengo un parol de 60 días y el parol ya venció, a ti te dan un parol de 60 días, pero también te mandan a reportarse a una oficina de inmigración, te dan una cita de corte. Esos también son documentos que demuestran que usted está en un limbo. Sí, ya tu parol venció, ya tú no tienes tu estatus de parol, pero sigue sin estar ilegal en lo que es de la definición de estás fuera de estatus y para propósitos de inmigración estás ilegal, pero para propósitos de lo que busca esta ley en la Florida no estás ilegal. No lo está, correcto. Entonces esa es la gran diferencia. Para propósitos si tú te lees el Código Federal de Inmigración, sí estás ilegal. Pero para lo que está buscando esta ley, no estás ilegal. Y yo creo que ahí es donde van a venir las discrepancias, donde pueden venir los problemas con los policías y que realmente, vuelvo y lo repito, apoyo muchísimo al cuerpo de policías de todas las ciudades y yo vengo de un criminal justice background, eso fue lo que yo estudié y de hecho quería trabajar para el gobierno, y yo sé el tipo de entrenamiento que reciben estas personas y estoy segura de que muchos de ellos no van a poder saber la diferencia entre el inmigrante que está esperando un proceso de corte, al que tiene la visa vencida, al que tiene un parol de 60 días, etcétera, etcétera. Y esa es mi mayor preocupación, que entonces se estén haciendo arrestos y se estén haciendo detenciones a personas que realmente no se lo merecen. Bien, entonces, consejo final. Hay muchas preguntas y yo les pido a todos mis seguidores que no podemos abarcarlas todas en un mismo programa, pero ahí están
Si podemos decir los teléfonos, por favor, o ponerlos de alguna manera, porque están preguntando, a veces hay cosas más privadas que la gente... me imagino que Claudia Cañizares, que es todo un influencer, usted pone en Instagram Claudia Cañizares y esa es una buena manera para contactarte, Claudia. Sí, me pueden buscar por Instagram o por TikTok, ahí están poniendo mi información. Me pueden buscar por Instagram o por TikTok o por Facebook y ahí estamos para servirle. Y también tenemos muchos videos en YouTube donde hablamos de diferentes temas de inmigración y pueden ir aprendiendo poco a poco. Pero al final es lo que venía diciendo Alpizar, hay que consulten con un abogado, porque esto es como el médico. Todos los casos, no hay un caso igual que el otro y todo el mundo tiene una decisión diferente. Y entonces hay que saber qué vas a hacer. Y cuidado, hay muchos cubanos ahora mismo que están decidiendo, tomando riendas de su caso y cerrando sus casos en corte porque ellos piensan que eso es una buena idea. Cuidado con eso, por favor. Consulten con un abogado de inmigración. Se pueden salir de ese limbo legal y quedarse completamente ilegal y sin amparo aquí en los Estados Unidos y cometer un error mucho más grande. Me ha pasado incluso con clientes míos que sin consultarme han presentado mociones para cerrar su caso y me quedo como que, ¿qué estás haciendo? Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Las personas que nos están escuchando, hablen con su abogado, consulten con su abogado para que sepan qué van a hacer, sobre todo con leyes como esta que los puede estar afectando si se quedan sin caso de corte también. Y es importante que sepa que todos deben utilizar todos los argumentos y derechos que tienen. Y el fundamental de todo y el primario es la solicitud de asilo político. En la I-589 son 3 defensas en un solo documento, en una sola aplicación. Está usted solicitando que no lo deporten, acuérdense que es un asilo defensivo, que la gente no lo acaban de entender. Y el que tiene parol y pone el asilo, sencillamente se está montando en un carro procesal, en una bicicleta para llegar tranquilamente, sin que lo moleste con esta ley o con nada, el día que le toque aplicar por la ley de ajuste cubano con su parol. El asilo, señores, son 3 defensas, Claudio. Yo estoy seguro que los he explicado muchísimas veces. Y la gente quiere cerrar su asilo porque dice que no lo van a ganar porque es muy difícil. Señor, no tire la toalla hasta el último round. ¿Ok? El asilo es asilo político, la imposibilidad de remoción del país, que es un diferente derecho al del asilo, y que no te devuelvan al país de origen porque es un país que viola la Convención contra la Tortura. Si usted tiene 3 defensas, ¿por qué las vas a desechar? La gente no tiene, y tiene que ejercerla dentro del año de la entrada al país. A mí han venido muchísimas personas que dicen yo no apliqué por asilo porque no quería hacerlo y no tenía corte, y ahora le han puesto la corte y ha pasado más de un año. Y estoy convencido que si no presentan unas buenas razones para decir que se ha pasado más de un año por solicitar el asilo, el juez no le va a aceptar el asilo. De las 3 defensas que tenía en una sola aplicación, nada más que puede ir por 2. Bueno, siempre y cuando no vayan a fabricar una historia, porque esa es la otra. Vienen y me dicen, voy a hacer un asilo, y después que les echo el asilo completo me dicen, nada, lo que puse me pasó. Y eso es un cuento de terror y misterio. Entonces, por favor, también tengan cuidado con eso, porque sí, les recomendamos que hagan un asilo cuando les sucedió algo. Porque lo he visto y yo sé que probablemente a ti también te ha pasado. Yo tengo el remedio contra eso. Escríbeme lo que pusiste. No, yo lo hago. Claro. Lo hago, pero me ha pasado que los hago, que he tenido la declaración escrita, una historia preciosa de 6 páginas, y después cuando me dicen, no, todas estas detenciones y toda esta historia, todo lo que te dije no fue verdad, y es como que en serio. Sí. Y ese no es el punto tampoco, o sea, si no hay caso, si no te pasó nada, no podemos presentar el asilo, pero si te pasó algo, aunque no haya sido nada, aunque haya sido leve, preséntalo y déjanos a nosotros hacer nuestro trabajo para poderle dar el mejor ángulo posible para que lo puedas ganar. Pero preséntalo. Una cosa es que sea algo leve y otra cosa es que sea algo falso. No vamos a incitar a que alguien presente un asilo falso. Pero tienes un buen punto lo que está diciendo. Hay que presentarlo. Por muy leve que te parezca, hay que hacerlo. ¿Ok? Eso es muy importante. Yo creo que hemos avanzado por un lado, tranquilidad un poquito a los más preocupados que estaban, que era la inmensa mayoría de I220A y I220B. Pero por el otro lado, hemos ganado también en promover la responsabilidad. Y es, por ejemplo, ayer me pasó, me llamó un amigo
y me dice, chico, yo no sé, un abogado ahí me estaba llevando eso, pero él no me ha dicho más nada. Y entonces, ¿pero qué tiempo tú? No, yo más o menos, yo no sé, yo pienso que hace más o menos, tienes un descontrol. La gente a veces lo que pasa es que al llegar, estar en una casa, te llevan a trabajar, vamos a limpiar casa, mira, la vida cotidiana te da a entender que ya tú estás, ya no hay corriendo otra cosa por allá atrás. Pero si ya yo me reúno con mi tía, ya yo hago barbecue los domingos y ya yo fui a la playa. Y una cosa es la vida cotidiana y práctica y otra cosa es tu estatus real. El tiempo por sí mismo no cambia las cosas. Tienes que cambiarlo a través de un proceso y a través de un abogado. Entonces, esta persona, que creo que puede ser un buen caso de estudio, me dijo, mira, al principio el asilo me costaba, no me acuerdo si eran 1,000 y pico pesos, una cuestión así, pero yo no tenía ese dinero y ahora faltó una corte o faltó una cosa y me dice, ahora el abogado por ir a representarme, a sacarme este lío, me cobra 8,000. Claro. Entonces, ya el cáncer es así. Una moción para abrir el caso. Ser normal, ahora es anormal. Entonces me gustaría, como mensaje de cierre, el consejo a la persona que nos está mirando y está en diferentes fases de este proceso, Alpizar, y cerramos con Claudia. ¿Cuál sería? Venga. Mira, a mí me agrada mucho estar con Claudia, porque Claudia y yo somos dos ilegales que llegamos a este país. Sí, pues yo conozco tu historia. Estuviste muchísimo tiempo en Guantánamo cuando eras una niña y yo vine en una avanza. No, yo estuve en la frontera. La frontera, discúlpame. Pero pasamos por lo mismo, pasamos por un proceso. Mi caso me hizo chapa. Mi juez fue chapa, ¿te imaginas? Imagínate tú, peor. Y yo estuve 88 días detenido en un centro de detención que es el CRON cuando llegué en Balsa. Así que yo conozco perfectamente por todas las etapas que pasan esas personas que llegan, y Claudia también. Y lo que tienen que hacer es lo que la razón indica. Búsquese un abogado, porque cuando usted tiene un problema en el ojo, usted no va al proctólogo, usted va a los oftalmólogos. Eso es todo lo que tengo que decir. Yo les digo lo siguiente a todo el mundo, porque yo también entiendo que a veces acaban de llegar y muchos de ellos están viviendo homeless, o sea, viven en una iglesia, amparados por una iglesia, no pueden porque simplemente no tienen recursos ni siquiera para llegar a la oficina del abogado. Primero, si pueden contratar a un abogado y si pueden escoger un abogado privado, mejor. Segundo, recurrir a los servicios de abogados que hay en el sur de la Florida o que hay en todos los estados, punto y final. La corte, en el 7º piso de la corte de Miami y en todas las cortes de inmigración de Estados Unidos hay una lista de abogados gratuitos que dan servicios de bajo costo o gratis. Si tú no puedes pagarle a un abogado privado, trata de ir a una de esas organizaciones para que te ayuden. Muchos de ellos te van a dar representación, algunos, o a lo mejor no te dan representación, pero te hacen muchos documentos de bajo costo o de forma gratuita. Y ya de última instancia recurren al notario. La realidad es que hay notarios que no saben lo que están haciendo y están cometiendo muchos errores, y después viene el caso como el de tu amigo, a que yo trate de resolver. Yo no puedo resolver cuando el notario te puso una aplicación de asilo fabulosa, yo no puedo resolver cuando el notario no te presentó una aplicación para la cual tú no calificabas y ahora yo tengo que explicarle al juez por qué yo quiero retirar esa aplicación y por qué toda la información. Ni me hagas preguntas de lo que se puso en esa aplicación, porque realmente me están creando un problema. Entonces, o personas que no tenían que haber terminado en un proceso de deportación y terminan en proceso de deportación, desgraciadamente, por culpa de los notarios. Y lo voy a reconocer que hay notarios que hacen buen trabajo, pero desafortunadamente hay muchos que hacen un mal trabajo y ellos no tienen ninguna consecuencia si hacen un mal trabajo. Si yo hago un mal trabajo, si Alpizar hace un mal trabajo, nosotros tenemos serias consecuencias. Ellos no. Ellos pagaron 80 pesos para hacerse notario y recibir un sello. Entonces, la realidad es que existen recursos para que ustedes acudan a un abogado, para que hagan su plan de pago y puedan ir poco a poco liquidando su caso. Y si no pueden pagarle a un abogado, existen recursos donde ustedes pueden recibir ayuda gratuita. A lo mejor no va a ser la atención más personalizada del mundo, a lo mejor no va a ser la atención más expedita del mundo, pero pueden resolver. Entonces, y lo voy a decir personalmente, de mi historia personal, que creo que nunca lo he compartido. Cuando nosotros hicimos los casos, a nosotros nos representaron unos abogados en San Tomás. Desafortunadamente, mi mamá terminó con una orden de deportación. No voy a echarle la culpa a la abogada de San Tomás,
pero yo creo que un abogado privado podía haber prevenido muchas más cosas que ese abogado, que era una muchacha que todavía estaba en la universidad, no pudo prevenir, sobre todo con lo que yo después, cuando me hice abogada, entendí que era con uno de los jueces más difíciles que tenía la Corte de Miami. Entonces, mi mamá, desafortunadamente, se pasó 9 años en este país para resolver su residencia permanente. Y no hubiese pasado si a lo mejor ella hubiese estado trabajando desde el principio con un abogado con experiencia y que hubiese sido más claro con ella desde el principio. Al final tuvimos que, al final terminó gastándose $15,000 en abogados, pero bueno, resolvió. Bueno, pues la lección queda clara. Mejor hacer las cosas bien desde el principio. Así que usted tome previsiones. Hay opciones, como bien Claudia las dice. Yo creo que la información aquí es clave y por eso nos esforzamos en nuestros canales en multiplicar el mensaje, en que llegue a la mayor cantidad de personas posibles la información a tiempo y de calidad. Ya para consultas más personales están los datos de los abogados, los pueden contactar y bueno, lo que no puede hacer usted es quedarse en el sofá jugando PlayStation y esperar a que lo vayan a buscar. Usted resuelva por un lado, por el otro, como pueda, pero ocúpese, no preocúpese solamente, ocúpese cada quien de su propio caso y ojalá que en el futuro logren tener la historia final feliz como el de estos dos ilegales que tenemos aquí adelante, que hoy abogado flamante de migración en los Estados Unidos, ¿verdad? Que ustedes son inspiradores de dos generaciones, oye, con el respeto al Pizar, pero un mismo sentir, superarse y cumplir un sueño, que para eso esta gran nación nació así. Esta nación está cumpliendo sueños desde su fundación como nación. Así que para adelante, muchachos. Definitivamente se puede hacer, pero la realidad es que también, por lo menos la comunidad cubana, a diferencia de otras comunidades, ellos son bastante preocupados. Yo creo que sí se preocupan por tratar de resolver sus papeles, pero desafortunadamente a veces no caen en las manos correctas. Yeah. Pero ellos sí son preocupados, eso sí, no. No quiero que se queden con el mensaje como que no hacen nada y se están jugando PlayStation. Yo los veo que son bien preocupados. La experiencia me dice con lo que dice Claudia. Yo tengo un poquitico más de años haciendo esto y es verdad que dentro de las comunidades que vienen acá, la comunidad es la más preocupada y la que no rehúsa ir a corte, pero últimamente estoy viendo que se están amedrentando mucho. No, usted tiene un derecho, señor, ya usted está aquí, vamos entonces a conformarlo y a hacerlo de la mejor manera posible, sin miedo al éxito. Bueno, para adelante, que de los cobardes no se ha escrito nada. Un abrazo. Hasta luego, buen fin de semana. Besos a todos. Gracias por ayudarnos. Gracias. Chao. Bueno.